Ya nos encontramos con el doctor Freddy González Torres, quien pues es el que nos estará acompañando durante estos días en la sección de salud. Y pues bueno, primero que todo, bienvenido nuevamente, doctor, a nuestro magazine. Lorena, Nicole, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar del agua, de la importancia del agua en la vida del ser humano. Datos a tener en cuenta: un bebé al nacer, el 80% de su cuerpo es agua. Una persona joven, el 70% de su cuerpo es agua. Una persona adulta, entre el 60 y el 65, y ya una persona de la tercera edad, una persona a partir de los 60 años, el 50% de su organismo es agua. Entonces nos damos cuenta de la importancia del agua en el cuerpo humano, en la vida de las personas. Varias cosas que ustedes tienen que tener muy claras y que deben aprender, y ese es el objetivo de estos temas que traemos al magazine. Así es. ¿Por qué es tan importante el agua? El agua cumple muchísimas funciones en el organismo, entonces vamos a dar cosas, datos interesantísimos. Hemos visto el acné en la población juvenil. Ahí hay un déficit de agua, son pacientes deshidratados, son personas que por lo general no les gusta tomar agua. Entonces miren cómo el agua es importante para la regulación y la desintoxicación de la piel. Pacientes que sufren de estreñimiento. Un paciente que sufre de estreñimiento, que no va todos los días al baño a evacuar, a hacer deposición, son pacientes que en la consulta lo que vemos es que son deshidratados. Son pacientes que les falta agua, consumen muy poca agua y entonces su tránsito intestinal, su parte digestiva se vuelve muy lenta. Miren, el agua es muy importante para producir lágrimas, para producir saliva. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Sjögren, que es una deficiencia del organismo para producir lágrimas y para producir saliva, y lo que vemos es que son pacientes que son deshidratados crónicamente. El agua sirve también para la función renal. Cuando uno respira, está eliminando bastante agua. El agua sirve para todos los procesos de desintoxicación, de depuración del organismo. Entonces miren lo importante del líquido y lo que hace en nuestras vidas. Bueno, doctor, pues estamos hablando de un tema muy importante y es agua e hidratación en este espacio de salud. Y es que es muy importante, ya que pues acá nos dio una breve nuestro doctor Freddy González sobre la importancia precisamente de consumir y de tener el agua como un estilo, ya pues tenerlo más bien en nuestro diario vivir, pues como presencia. Entonces ahora sí hablemos de, pues algunas personas dirán, bueno, pues sí, es que recomiendan tantos vasos de agua, nos recomiendan que debemos hacer tanta, digamos que dependiendo también al peso, que dependiendo de diferentes cosas. Entonces hablemos de una persona, digamos en la niñez, cuánta cantidad de agua debe tomar un niño, un adulto, y también hablemos de las personas que ya se encuentran en la tercera edad, que pues como sabemos ya también viene aquí lo de la retención de líquidos y diferentes enfermedades que pues les impiden tomar tanto líquido. Bueno, cosas puntuales. En los bebés el consumo de agua es a libre demanda, no hay una fórmula básica. Libre demanda significa todo lo que ellos deseen tomar. A ellos no se les puede restringir el consumo de líquido, es más, hay que acostumbrarlos, enseñarles que cuando se tiene sed lo que hay que tomar es agua, ese es un punto. Okay. Antes de hablar a los adultos, ojo con esto, uno jamás debe tomar agua cuando tiene sed. Claro, si uno tiene sed la tiene que tomar, pero precisamente el punto es evitar que el organismo experimente sed. Por eso hay que estar tomando agua constantemente. Cuando la persona experimenta sed, ya está en deshidratación grado 1. O sea, ahí ya empiezan a haber problemas en el organismo. Usted debe estar consumiendo líquido todo el tiempo para evitar precisamente experimentar sed, porque ya es un signo de deshidratación. Ahora pasemos a lo que son los adolescentes o un adulto no mayor todavía, una persona de 50, 55, 60 años. ¿Cuánta agua debe tomar? Sobre esto hay muchísimos mitos. Se habla de 6 vasos, de 8 vasos, de 10 vasos. Sí. No, el tema pasa por el peso. Okay. Entonces, no es lo mismo los requerimientos de una persona que mide 1,60 y pesa 50 kilos a una persona que mide 2,20 y pesa 120, 130 kilos. Los requerimientos son completamente diferentes. Para esto hay una fórmula. Entonces, si la persona hace muy poca actividad física durante el día, su gasto energético no es mayor, se multiplica el peso del paciente por 25. Por ejemplo, persona que pesa 60 kilos.
por 25 da 1500. 1500 centímetros cúbicos. Eso equivale a 1.5 litros. Es lo mismo que 1500 centímetros cúbicos. Esas son las necesidades de esa persona de 60 kilos que no gasta tanta energía. Si su gasto es intermedio, multiplica por 30. Si su gasto es muy alto, multiplica por 35. Entonces, si su gasto es medio, hace algo de actividad física, hace un poquito de aeróbicos, 30, 40 minutos, multiplica por 30, eso sería 1.8 litros. 60 por 30 es 1800, 1.8 litros serían sus necesidades durante el día. Si ya su gasto es mayor, o es una persona que tiene muy buen acondicionamiento físico, hace ejercicio todos los días, de 1 a 2 horas, por lo menos tiene que multiplicar por 35. Entonces, una persona por 35 serían 2.1 litros. Llevado esto a vasos, un vaso promedio en el que servimos el agua, servimos el jugo, son 200 centímetros cúbicos. Entonces, una persona que necesita 1.5 litros necesitaría 7 vasos y medio de agua al día. La persona que gasta intermedio, que necesita multiplicar por 30, requeriría 9 vasos de agua al día, porque 9 vasos, 9 por 200 daría 1800, o sea, los 1.8 litros. Okay. Y así sucesivamente va la multiplicación. Entonces, eso cumple para todos. Ya una persona anciana o una persona adulta mayor que consume entre 20, que el factor de multiplicación sea 25 o máximo 30, estaría muy bien, porque ya los requerimientos de agua de ellos son menores, porque recordemos que el porcentaje de agua de una persona adulta mayor, una persona anciana, puede estar entre el 50 y 55%. Okay. Ustedes, por ejemplo, están en 65%, ese es el porcentaje de agua en su organismo, entonces la demanda es un poquito mayor. Okay. Pero aquí hay que hablar de algo mucho más importante que muy pocas personas saben. ¿Cuál es el agua que estamos tomando? Nosotros dividimos la categorización del agua en medicina biológica como en aguas muertas y aguas vivas. Y miren, lo que nosotros tomamos en el día a día prácticamente son aguas muertas. ¿Qué significa esto y cuál es la diferencia? Sí. ¿Qué es un agua viva? Un agua viva es esta que viene del manantial, que va absorbiendo, a medida que va bajando de la montaña, va absorbiendo todos los minerales que están en la tierra y que va integrándose o va absorbiendo la carga eléctrica y magnética del terreno. Eso es un agua viva, es una agua que tiene un campo electromagnético que proviene de una fuente natural, de una montaña que tiene interacción con el oxígeno, que tiene interacción con el aire, que tiene interacción con el sol, que tiene interacción con los animales. Y eso son características o propiedades que se le transmiten al agua, al igual que todos los minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el vanadio, el cromo, etc. Esos minerales que están en esas piedras, en esas rocas, van pasando esos minerales al agua y eso es lo que hace que el agua sea viva. Y ese es el agua que necesitamos que entre a nuestro organismo, porque es un agua que realmente va a favorecer la función de las células. Ahora miremos qué es lo que está pasando hoy en día. Nosotros consumimos aguas embotelladas o agua de acueducto. No confundir aguas vivas con aguas potables. Lo que nosotros consumimos hoy en día son aguas potables. ¿Qué significa eso? Que son aguas que están libres de microorganismos, que eso también es muy importante, liberar de todos los patógenos que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos, que pueden ser parásitos o virus, liberar el agua de esos microorganismos porque pueden entrar al organismo y generar enfermedad. Hasta ahí está muy bien y esa es la potabilización del agua. Pero para potabilizar el agua, ¿qué se está haciendo? Aplicar una cantidad de aditivos o de químicos al agua precisamente para eliminar todos estos microorganismos. Son aguas potables, pero son aguas muertas, porque cuando vamos a ver, son aguas que no tienen minerales, son aguas que su campo electromagnético es muy diferente al que requiere el cuerpo humano, que es esa agua de manantial, esa agua que viene de la montaña. ¿Qué pasa con estas aguas? Entran al organismo y hemos visto que si las medimos con pHímetros, que son unos tester para medir el pH del agua, son aguas muy ácidas. Okay. Eso se vuelven aguas densas, aguas pesadas, mucha carga de cloro, mucha carga de toxinas por los tratamientos que ya dije, a los que son sometidos el agua para purificarla. Todas estas toxinas, toda esta carga de cloro y esa acidez del agua entra al organismo y no es buena, porque esta agua tiende
a generar problemas en el organismo. No es lo que estamos necesitando. Nosotros necesitamos un agua más alcalina y esa alcalinidad se la aportan los minerales y el campo electromagnético de la montaña, de la tierra, pero cuando su origen es una fuente natural. Bueno. Hablemos un poquito de los filtros, que eso se está usando hoy en día muchísimo. Los filtros de ozono. El ozono sirve para eliminar microorganismos. O sea, el ozono es considerado un biocida. Es una sustancia que elimina virus, bacterias, hongos, parásitos. O sea, hasta ahí está muy bien. Error muy frecuente. Que la persona tiene su filtro de ozono, sirve el vaso de agua y se lo toma. O sea, esa agua acaba de pasar por el filtro. Sí. Está entrando el ozono al organismo. Al entrar el ozono al organismo empieza a eliminar toda la flora bacteriana que tenemos en nuestro tracto digestivo. Y ya empiezan los problemas, porque empieza la disregulación o la mala función del sistema, porque nosotros necesitamos de la flora bacteriana, de nuestra flora normal, se llama la microbiota, la macrobiota, la necesitamos para cumplir muchísimas funciones dentro del organismo y mantener un equilibrio funcional. Entonces, esta agua ozonizada que se consume de manera directa no es buena. ¿Cuál es la recomendación? Si tienen filtro de ozono, el agua que ustedes van a consumir mañana la tienen que recoger hoy, para que pase por el ozono. Okay, claro, sí, se filtra, se purifica. No Ojo, esa sigue siendo agua muerta, pero sí. es un agua que por lo menos se puede tomar. No es lo ideal, pero se puede tomar porque está purificada. Perfecto, se recoge hoy para que durante toda la noche el ozono se volatilice. Cumplió su función, eliminó virus, bacterias, hongos, parásitos, fantástico, ya no hay microorganismos, pero necesitamos que ese ozono se volatilice, se elimine durante la noche y al otro día podemos consumir el agua sin ningún problema. Vuelvo, repito, no es lo ideal porque si no es un agua que está aportando minerales, no es lo mejor para el organismo. Pero son filtros, y por eso doy la información, porque son filtros que hay en muchas casas en este momento. Hay otro tipo de filtros que es lo que yo recomiendo. ¿Los de piedritas? Los que tienen piedritas, exactamente, Nicole. Porque esas piedritas le van a estar aportando los minerales al agua, aparte que tienen otro filtro, que ese filtro lo que atrapa son sales pesadas, cloro, metales pesados, metales tóxicos, quedan atrapados en ese primer filtro y posteriormente esa agua que ya pasó por ese filtro se energiza y se vitaliza, digámoslo así, con toda la carga de minerales que le aportan las piedritas. Entonces esos filtros son muy recomendables. Las aguas embotelladas, la gran mayoría de las aguas embotelladas son aguas que han pasado por procesos de purificación, como ya los mencionamos, como el ozono, o por cargas de elementos químicos que, vuelvo, repito, no son buenas para el organismo, porque van a entrar y van a afectar la flora bacteriana, van a afectar el equilibrio sanguíneo, porque están afectando el pH del organismo y el equilibrio que dan la flora bacteriana que hay en el cuerpo humano. Pues es muy importante, ¿no? Conocer todos estos tips también que nos está entregando hasta ahora pues el doctor Freddy. Y pues si ustedes tienen preguntas, la invitación es a que, como siempre lo hemos dicho, nos las dejen a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestro canal en YouTube y también de nuestro Santi WhatsApp. Este es información de mucho valor porque pues a veces sí uno peca por exceso, por de confianza, porque uno creería que pues en este caso no es necesario, pues que todo el agua que a uno le vende pues está bien, ¿no? Es importante conocer este tipo de cosas que solo acá el doctor nos puede recomendar y nos puede decir, y es que precisamente hay que tenerle pues un proceso y pues en varias cosas que mencionaste, doctor, pues yo estoy feliz porque sí lo hago, eso de recoger el agua un día antes, de purificarla de esta manera. Nosotros sí tenemos el purificador, el primero que tú dices, y pues el de ozono, y lo recogemos un día antes nosotros, pero ya era como una costumbre, la verdad no lo sabíamos. Y hay muchas personas que esta información les es de valor porque pues ya puede cambiar su estilo de vida. Las recomendaciones finales, doctor, de pronto ese mensaje que le quieras entregar también a todos los televidentes respecto pues a la importancia del agua y una correcta hidratación. Miren, para terminar, hablemos un poquito del tema electromagnético en el agua. El agua que debemos consumir es un agua que debe traer un campo electromagnético que se lo aporta la montaña, que se lo aporta el páramo, que se lo aporta el nevado, la fuente natural. Hoy en día nuestras aguas tienen unas cargas electromagnéticas muy altas generadas fundamentalmente por la contaminación electromagnética
quedan los celulares, los computadores, los televisores, los laptops. Toda esta tecnología genera una carga o un campo electromagnético que termina afectando las propiedades del agua. Hay que tener mucho cuidado. Entonces el agua que usted va a consumir, si la lleva en un botilito, en una botella, en el bolso, que por favor el celular no esté cerca, porque es un agua que va a terminar siendo contaminada, que se va a irradiar. Eso es muy importante. Y para terminar, algo que me lleva a lo del científico japonés, el doctor Masaru Emoto, que demostró que el agua no solo es hidratación. Fundamentalmente el agua lo que transporta o lo que equilibra es información en el organismo. Y hoy en día el agua está cargada de mucha información tóxica. Los experimentos que hizo el doctor Emoto en su momento demostró cómo agua frente a unas pantallas, en una estaban dando información de naturaleza, una información donde se podía percibir valores de o emociones, perdón, o sentimientos como el amor, la alegría, el respeto, la armonía. No afectaba la composición de los cristales del agua, todo lo contrario, es un agua que podía llegar a entrar al organismo y servirle muchísimo a la persona. Y por el contrario, había otra agua que estaba frente a unas pantallas pasándose imágenes de violencia, de homicidios, de masacres, de cosas muy negativas, y cómo los cristales del agua terminaban transformándose y esa agua terminaba siendo altamente tóxica para quien la consumía. Entonces, el agua transporta, contiene información. Lo importante es qué información vamos a darle a nuestra agua. Un tip para finalizar. Yo le digo a mis pacientes, tengan su jarrita de agua en la mesita de noche y ustedes pueden colocar una tarjeta y pueden escribir la palabra amor, la palabra prosperidad, la palabra alegría, la palabra comprensión, la palabra felicidad, y colocan la jarrita sobre esa tarjeta con esos mensajes, esas palabras, y cómo esa agua empieza a energizarse positivamente. Y es una maravilla. Al otro día la consumes y eso empieza a cambiar el equilibrio del organismo, obviamente para bien. Termina generando regulación. Miren, es un tip muy sencillo. No olviden, un bebé es el 80% de agua, nosotros estamos en un 65% de agua. El agua es vital para el funcionamiento de nuestro organismo. Y hacer solo estas cositas tan sencillas, pero tan importantes, le pueden cambiar la salud a las personas. Claro. Personas con artritis, personas con asma, con hipertensión, personas que sufren de estreñimiento, problemas de piel, con problemas articulares, les puede cambiar fácilmente la vida solo consumiendo agua. Bueno, estamos sorprendidas con toda la información que hemos recibido hoy acerca del agua. Por supuesto, no solo nosotras, sino sé que muchos televidentes también. Hablando de televidentes, un televidente nos deja una pregunta muy importante y pues ya teniendo en cuenta que hablamos de aguas vivas y aguas muertas, ¿dónde se consigue agua saludable? ¿Dónde se podría conseguir? Ya hablamos pues de los filtros, que el de las piedritas es como el más recomendable, o el ozono que se deja en la noche y al día siguiente se consume, pero ¿de qué otra manera se puede conseguir agua viva, o sea, agua saludable? Bueno, vuelvo, repito, el agua saludable es el agua de la montaña, de los manantiales, del nacedero, en el páramo. Esas son las mejores aguas. Aquí no vamos a dar marcas comerciales, pero pues aquí cerca, yendo hacia Moniquirá, hacia Arcabuco, hay un sitio donde cae agua y mucha gente va allá con sus ¿Cuál es el plan? túmilos, van a recoger agua, porque esa es un agua que viene de la montaña, esa es un agua viva. Hay algunas marcas comerciales muy importantes, francesas, italianas, que son aguas vivas, porque son aguas de manantial, aguas minerales, y son testadas y corroboradas por laboratorio, pero es que los costos son altísimos. Sí. Bueno, podría hablar una marca que no hay en Colombia, que es el agua Fiji, que para mí es una de las mejores aguas del planeta, que viene de los volcanes, de la zona de los volcanes de Hawái. Pero miren, una botella de estas puede costar 45.000, 50.000 pesos en Colombia, pues acá. Entonces eso no es viable. Mi recomendación son los filtros, a no ser que usted tenga la posibilidad del acceso a un aljibe, a un manantial de montaña, donde hay un nacedero, obviamente natural, de agua, y extraer el agua de allí. El resto de marcas que hay en el comercio, excepto una o dos acá en Colombia, nuestras, pero no quiero dar marcas porque no me quiero comprometer, son aguas vivas. Pero vuelvo, repito, está usted pagando 3.000, 4.000 pesos por una botella de agua. Y si multiplicamos cuántas botellas necesita al día, que pueden ser de 4 a 6 botellas, multiplique, entonces ya son 24.000, 25.000 pesos de agua que puede necesitar una persona por día. Lleva eso al mes, puede ser
Un alto 800.000 pesos, o sea, no, eso no va para ningún bolsillo. Por eso la recomendación son los filtros. Esos filtros que tienen piedras, que hay marcas, ustedes pueden buscar ya por el tema del internet, hay filtros que las piedras le aportan los minerales que necesita el agua para volverla una agua viva. Bueno. Y el último tip para terminar, sí, señor. Energicen el agua antes de tomarla. ¿Cómo se energiza? Muy fácil. Se sirve en un vaso, cogen un tenedor o una cuchara y hacen remolino siempre en sentido de las manecillas del reloj. Okay. En sentido de las manecillas del reloj. Muy fuerte, que se haga el remolino. Eso le da energía al agua y si es un agua mineral, esa es un agua perfecta para que su organismo logre un equilibrio fantástico. Se acordarán de mí, la salud les puede llegar de una manera maravillosa consumiendo agua. Bueno, y rápidamente, las personas que recogen agua del grifo y la empiezan a calentar y la hierven, ¿eso también está siendo, es positivo, es negativo, el consumir esta agua así? Lo que dije en un momento, una cosa son las aguas potables y otra cosa son las aguas vivas. Si tú recoges agua de la llave y la calientas, lo que haces estás matando microorganismos, pero sigue siendo una agua muerta porque son aguas que han purificado a punta de químicos. Sí. Entonces son aguas que tienen una densidad altísima, son aguas que nosotros llamamos aguas pesadas, aguas densas con mucha carga tóxica. Esas son aguas muertas, pero que se pueden consumir porque son potables, o sea, no tienen microorganismos, pero no es lo ideal para el cuerpo humano. Si es un agua potable, pero muerta, ¿qué es lo ideal? Un agua potable, pero viva. La diferencia entre muerta y viva, la muerta no tiene minerales y su campo electromagnético no es el adecuado. El agua viva tiene una muy buena carga de minerales, su campo electromagnético es el adecuado y no tiene toxinas. Bueno, pues doctor, muchas gracias por orientarnos en este tema tan importante como es pues el agua y la correcta hidratación. Así que bueno, pues por último, doctor, recordándole a las personas los números de contacto, lugar de ubicación, para que pues las personas si quieren ampliar más acerca de este tema, pero también tener una asesoría de otros temas pues con el doctor también que lo puedan hacer. Claro que sí, yo me encuentro acá en la ciudad de Tunja, en el Centro Médico Da Vinci, en el consultorio 809 y 810. Mi número de contacto es 321-271-9679. Bueno, pues, muchas gracias, doctor. Ya de esta manera nosotros finalizamos nuestra sección de salud.